No sé si eres de las personas que han preguntado en su vida cuál es su propósito de vida. No sé si al día de hoy, después de tanto tiempo, aún no sabes cuál es tu propósito de vida. Te invito a que te quedes conectado con esta predicación, porque Dios quiere mostrar cuál es el propósito grande que Dios tiene con tu vida. La palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 15 y el versículo 1, dice de la siguiente manera: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Interesante este verso bíblico. Me llama poderosamente la atención, y a través de este estudio Dios quiere mostrarnos cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, los que están detrás de esa pantalla. Interesante que dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. Es interesante porque Dios siempre está buscando a sus hijos, y en esta oportunidad buscó a Abraham para darle la palabra de Jehová. En esta oportunidad, querido, Dios quiere traer a través de este estudio, a través de este sermón, a través de esta reflexión, palabra de Dios. Y es que lo que yo les voy a decir no es palabra de Gustavo, es palabra de Dios. Y así como vino palabra de Dios a Abraham en esa oportunidad, en esta oportunidad ahora también Dios quiere traer para ti palabra de Dios. Así que yo te invito a que te quites los guantes, a que no pienses en ideologías religiosas, en posturas o doctrinas, sino que entiendas que en esta oportunidad ha venido y va a venir palabra de Dios a tu vida. Y cuando vino la palabra de Dios a la vida de Abraham, realmente empezó Dios a hacer cosas maravillosas en la vida de este hombre. Así como Dios está presto y dispuesto a hacer una obra maravillosa en tu vida. Dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hoy lo que nosotros más necesitamos es que ese Dios primero sea nuestro escudo. Estamos viviendo un momento, una época, un momento en la historia de la humanidad donde los dardos encendidos, ¿verdad?, del maligno vienen contra nosotros. Y en esta oportunidad, la primera promesa no solamente es que viene palabra de Dios a ti como vino Abraham, sino que Él dice: ahora soy tu escudo. Nosotros hoy necesitamos que ese Señor sea el escudo en nuestra vida, para que Él vaya delante de nosotros como poderoso gigante, para que Él pueda defendernos de aquel que nos quiere hacer daño. Pero ese no es el tema en esta oportunidad. El tema es lo que dice la parte final de este versículo: y tu galardón será sobremanera grande. Me llama poderosamente la atención porque Dios tenía planes grandes con Abraham. Dios tenía planes extraordinarios con Abraham. Y en esta oportunidad, hoy el Señor no solamente te dice que será tu escudo, sino que tu galardón en esta oportunidad será sobremanera grande. Porque Dios tiene planes y propósitos grandes, extraordinarios, maravillosos en tu vida, querido. Dios tiene planes grandes, extraordinarios, un galardón grande para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu experiencia en tu vida financiera. Dios tiene propósitos tan grandes como los que tenía con Abraham. Porque de la misma manera como vino palabra de Dios a Abraham, de la misma manera en esta oportunidad Dios tiene para ti palabra de Dios. Y yo te invito, querido, en esta oportunidad a que le abras la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón a este Señor que ha venido con una palabra, que ha venido con una orientación. Y es que la palabra de Dios es
es una carta de amor escrita por Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad ha llegado palabra de Dios a tu vida, con la promesa que el Señor será tu escudo, con la promesa de que el Señor te dará un galardón grande, porque Dios tiene, y repito, planes grandes en tu vida. Por eso hoy te motivo a que no pienses, ¿verdad? No menosprecies las cosas que puedes llegar a alcanzar. Hoy, sea tu plan tu empresa, sea tu plan un negocio pequeño, sea tu plan el matrimonio, sea tu plan lo que sea, no le pongas un propósito pequeño. Es que el Dios maravilloso quiere hacer contigo algo extraordinario. Tiene un propósito grande en tu vida. Y el libro de Proverbios, el capítulo 19 y el versículo 21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Dios es el que prevalece. Yo no sé cuál es tu propósito de vida. De repente estoy hablando para alguien que aún no ha encontrado su propósito de vida. O muy posiblemente estoy predicando para alguien que ya tiene un propósito establecido. Pero en el nombre del Señor yo te digo en esta oportunidad: muchos planes hay en tu corazón. Y sé que muy seguramente esos planes que tú has tejido para ti, para tu familia, tus planes a futuro, muy seguramente son planes buenos. Son planes que procuras realizar en tu vida. Pero muy a pesar de que nosotros queremos cosas buenas para nosotros, dice ahí: mas el propósito de Dios prevalece. Y el propósito de Dios en la vida tuya y en la vida mía es un propósito sobremanera grande. Así que yo te invito a que en esta oportunidad nosotros podamos entender, ¿sí?, aceptar, mirar lo que Dios nos quiere decir. El personaje del cual les voy a hablar en esta oportunidad es el típico personaje que tiene muchos planes con él, que no se queda quieto, que siempre está haciendo algo, que cree que lo que hace está bien, que cree que lo que hace es importante, que es grande. Pero en esta oportunidad ese hombre que posiblemente representa tu vida porque piensas que todo está bien, se va a dar cuenta que lo que él estaba haciendo realmente no era tan bueno. Muchos planes había en el corazón de este hombre, pero ahora el propósito de Dios iba a ser parte de su vida. Dios estaba por mostrarle que muchos planes había en su corazón, como muchos planes pueden haber en tu corazón, pero el propósito de Dios es grande y maravilloso, y ese propósito de Dios es el que prevalece. Abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 9 y el versículo 1 y 2. Repito, queridos, el libro de Hechos, el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí hay que entender algunas cosas. Estamos hablando de un hombre que la Biblia lo identifica como Saulo, Saulo de Tarso. Ahora, es interesante que el nombre Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Pero noten, el nombre Saulo, y repito, significa aquel que ha sido pedido por Dios. Sin embargo, ese hombre que había sido pedido por Dios, ahora la palabra de Dios dice, está respirando amenazas contra los cristianos. Está respirando amenazas contra los hijos de Dios. Yo no sé si en esta oportunidad yo estoy hablando para alguien que cuando nació sus padres le pusieron un nombre bonito, un nombre que de alguna u otra manera refleja lo que sus padres quieren que este hombre o que esta mujer sea. No sé cómo es tu nombre. En la experiencia personal yo tengo 2 hijos. Mi primer hijo se llama Daniel Elías.
dos nombres de profetas, porque yo anhelo, ¿verdad?, que mi hijo Daniel sea un profeta, predicador, evangelista y se dedique a la obra de Dios. Es lo que deseo, y por ahí anda predicando, ya lo invitan y me llena de gozo y de alegría. Pero sabes, los padres de Saulo también tenían un propósito grande con Saulo, porque el nombre Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Tengo la plena seguridad de que tú has nacido con un propósito grande. Tengo la plena seguridad que tú, así como Saulo, también eres alguien que ha sido pedido por Dios, pero que muy probablemente, como Saulo, estés equivocado en esta oportunidad. Yo quiero pedirte, mi querido, que me perdones si hoy te digo que de pronto puedes estar equivocado. Pero lo primero que debemos hacer para llegar a que el Señor cumpla un propósito grande en nuestra vida es poder reconocer lo que somos. Y Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo era una persona que respiraba amenazas contra los hijos de Dios, muy a pesar desde sus inicios él había nacido con el propósito de ser alguien pedido por Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres pedidos por Dios, pero muy posiblemente, como Saulo, podamos estar equivocados. Y aunque hemos nacido con un propósito grande, hoy estamos perdidos haciendo cosas que muy probablemente no están bien. Ahora, este hombre que había nacido para ser un hombre pedido por Dios, ahora estaba respirando amenazas contra los hijos de Dios. Es interesante que la palabra de Dios dice respirando amenazas. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la respiración, debemos entender que la respiración es lo que nos hace vivir. El que no respira no vive. En ese contexto podemos entender que la vida de Saulo era perseguir a los cristianos. La vida de Saulo, la respiración, el todo era hacerle la vida de cuadritos a los cristianos, apresarlos, fastidiarlos, molestarlos. Ahora, mi querido amigo, ¿qué es eso que es tu vida? ¿Qué es eso que tú respiras? Para Pablo, la vida era perseguir a los cristianos. Pero muchos pensamientos había en el corazón de Saulo, mas el propósito de Dios estaba a punto de prevalecer. El plan de Dios con Saulo iba a ser un propósito grande. El plan de Dios con Abraham habría de ser un propósito grande, porque Dios tiene planes grandes con nosotros, sus hijos. Y el propósito de Dios con Gustavo ha de ser un propósito grande. Y el propósito de Dios contigo, que estás detrás de esa pantalla, ha de ser un propósito grande, sobremanera grande. Queridos, la palabra de Dios sigue diciendo en el libro de Hechos, el capítulo 9 y el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó resplandor de luz del cielo. Es interesante que la palabra dice yendo de camino. Es decir, Saulo estaba haciendo lo que cotidianamente él hacía, ir por los caminos, perseguir a los cristianos. Pero ahí, en el hacer lo cotidiano en su vida, Dios tenía el propósito de llegar y encontrarse con Saulo. Yo te quiero decir en esta oportunidad, no tienes que estar haciendo algo extraordinario en tu vida. Simplemente haciendo lo que normalmente haces, de alguna u otra manera Dios viene para encontrarse contigo, para darte visión, para mostrarte el propósito grande y para que tú y yo podamos comprender los planes que Dios tiene con nosotros. Por eso de repente hoy puedo estar predicando para alguien que yendo por el camino de su vida, es necesario que en esta oportunidad un poquito de resplandor de luz del cielo sea el que Dios pueda traer a tu vida. De repente yo estoy predicando o puedo estar predicando para alguien que su vida sencillamente es una tiniebla oscura.
Sencillamente yo puedo estar hablando para alguien que su vida está llena de oscuros, de vacíos. Hoy Jesús quiere darte lo que le dio a Saulo, resplandor de luz del cielo. Y es que la luz que Dios le dio a Saulo no era cualquier luz. La luz que yo te quiero traer en esta oportunidad, querido, no es cualquier luz. Es resplandor de luz del cielo, que pueda iluminar tu camino, que pueda quitar los oscuros que hay en tu vida, que pueda darte una manera distinta de poder ver las cosas, de tal manera que ahora puedas caminar por el camino de tu vida, pero con un camino que esté plenamente iluminado por ese resplandor de luz que el Señor quiere traerte desde el cielo. Hechos 9, versículos 4 y 5 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cayendo en tierra. Es que cuando nosotros nos encontramos con Dios, querido, la experiencia más maravillosa de encontrarnos con nuestro Señor Jesús es que cuando lo contemplemos, caigamos de rodillas a sus pies. Hoy yo te invito, querido, a que tú puedas en esta oportunidad y a través de este mensaje confrontarte con Jesús, encontrarte con Jesús y como Saulo poder caer en tierra, rendido a los pies del gran maestro, y que puedas decirle lo que Saulo, ¿verdad?, estaba ahí a punto de escuchar. El Señor le pregunta a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? La Biblia dice que Saulo perseguía a los cristianos, pero ahora Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y ahora quiero que entendamos que cuando nosotros nos vamos en contra de los cristianos, perseguimos a los cristianos, molestamos a los otros hermanos, no es al cristiano el que estás molestando. Es que el Señor le dijo a Saulo: eres tú a quien me persigues a mí. Cuando tú persigues a un cristiano, le haces daño a un cristiano, te metes con un hijo de Dios, no es al hijo de Dios, no es al cristiano, es que se lo estás haciendo a Jesús. Y cuando Saulo comprendió en ese momento que lo que le hacían los cristianos se lo estaba haciendo a Dios, en ese momento comprendió que estaba plenamente equivocado. Y si hoy estoy predicando para alguien que está a punto de reconocer que está equivocado, tenga la actitud de Saulo. Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Hoy el Señor se ha acercado a tu vida. Hoy el Señor te ha buscado. Hoy el Señor te quiere mostrar un poquito del resplandor de luz del cielo para iluminar y para alumbrar tu camino. Yo te invito a que en esta oportunidad puedas caer rendido a los pies del Señor. Yo no sé si estoy predicando para alguien que hace mucho, pero mucho tiempo, el Señor le ha venido buscando, pero usted de manera terca, consciente o inconscientemente, se ha ido o ha querido alejarse de Dios. Pero en esta oportunidad, así como Saulo era un hombre pedido por Dios, en el nombre del Señor, querida dama, en el nombre del Señor, querido joven, en el nombre del Señor, querido amigo, tú también eres una persona pedida por Dios. Y Dios tiene un propósito grande en tu vida. Por eso mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Hechos, el capítulo 9 y el versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te invito, querido, en esta oportunidad, a que mires al cielo y le digas ahora al Señor con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un halo de sinceridad y con deseo de escuchar la voz de Dios para hacer lo que Dios te pida. Dile al Señor, como Saulo le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De repente nosotros cada día tomamos decisiones en nuestras vidas. Tomamos decisiones de cosas sencillas, pero también tomamos decisiones de cosas
trascendentales, importantes en nuestra vida. Pero hoy yo te invito a que le preguntes al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con esto que estoy aprendiendo? ¿Qué quieres que yo haga con tu mensaje? ¿Qué quieres que yo haga con lo que está escrito en tu palabra? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si tú le preguntas hoy, y es el reto que te hago, hoy pregúntale al Señor, arrodíllate o siéntate o como tú quieras, pero pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ten la valentía, ten la tenacidad, ten la osadía, ten el valor de que cuando le preguntes al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, puedas hacer aquello que Dios te pida que tú hagas. El Señor le respondió a Saulo y le dijo 3 cosas. 1, levántate. 2, entra en la ciudad. Y 3, se te dirá. Interesante, ¿no? 3 cosas. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá. Lo primero que el Señor le dice a Saulo es: levántate, porque Saulo estaba tirado en tierra. Y hoy estoy predicando muy posiblemente para alguien que esté tirado y derrotado en el piso de la vida. Y cuando el Señor, como le dice a Saulo, te dice a ti hoy: levántate, es porque el Señor quiere que ahora cambies tu experiencia de vida de una persona derrotada, de una persona sufriendo, de una persona que ha vivido cosas terribles en su vida, para ahora el Señor le dice: levántate, y llevarlo a la experiencia de la victoria. Es que no puedes vencer si estás tirado en el piso, pero cuando el Señor te dice: levántate, pero en el nombre del Señor, levántate, porque el Señor te va a llevar a la experiencia maravillosa de la victoria. Y lo segundo que le dice es: entra en la ciudad. Allá, en el reino de los cielos, hay una ciudad que el Señor está de alguna u otra manera acomodando, arreglando. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, dice que está preparando moradas. Y el Señor, así como le dijo a Saulo: entra en esa ciudad donde voy a transformar tu vida, el Señor hoy te dice: yo quiero que tú también entres en esa ciudad, en la nueva Jerusalén. Y lo tercero que el Señor le dice es: se te dirá. Hoy el Señor no te lo va a decir más adelante. Es que hoy el Señor ya te lo está diciendo a través de la palabra de Dios. Posiblemente estoy predicando para alguien que, como Saulo, tenga una vida desordenada, tenga una vida donde persiga a los cristianos, tenga una vida distinta a los propósitos de Dios. Pero el Señor le dijo a Saulo 3 cosas: levántate, entra en la ciudad y se te dirá. El Señor, en ese momento, con aquel hombre que había sido pedido por Dios, aunque estaba equivocado, el Señor lo busca y le dice: ahora voy a transformar tu vida. Yo no sé si estoy predicando para alguien que, como Pablo, piense que está haciendo lo correcto, pero no lo está haciendo. O que sea una persona muy mala, o que sea una persona perversa, o que sea una persona que piense que no tiene cómo poder arreglar su vida. Hoy el Señor, a través del mensaje de su palabra, dice que si Él pudo transformar a Saulo, puede transformarte a ti, puede transformarme a mí. El Señor es el que hace el milagro de la transformación. Lo único que debemos tú y yo comprender en esta oportunidad es que tú y yo somos pedidos por Dios. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de lo malo, a pesar de muchas cosas, el Señor aún hoy te sigue buscando y te dice: mi propósito contigo es un propósito grande. Si tú te levantas del lugar donde estás, si tú quieres entrar a la ciudad y si tú haces caso de lo que yo te diré, entonces dejarás de ser un Saulo para convertirte en un Pablo. Dejarás de ser un Boanerges para convertirte ahora en un hijo de Dios, un discípulo amado. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere que tú y yo podamos comprender cuál es el propósito grande. Pero en esta oportunidad, yo te invito a que puedas decidir, como Saulo, caer rendido a los pies de Jesús y pedirle y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale eso al Señor. No voy a demorarme más con este sermón. Simplemente te reto a que ahora que termine este video, cierres tus ojos,
mires al cielo con tus ojos cerrados, procures encontrar lo que Dios quiere en tu vida y pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quédate en silencio. Escucha en medio del silencio lo que el Señor tiene preparado para ti. Un propósito grande. Dios te quiere en el reino de los cielos y te quiere a ti y quiere a tus familiares, porque la palabra de Dios, cuando el Señor llamó a Noé, le dijo, entra tú y los tuyos al arca. Así que en esta oportunidad el mensaje es un mensaje de salvación. El mensaje es un mensaje de llamado. El mensaje es un mensaje de esperanza para ti, que muy posiblemente como Saulo y como yo en algún momento estaba terriblemente equivocado. Pero cuando uno se confronta con el Señor y cae a sus pies, ahora el Señor empieza a obrar de manera extraordinaria. Y los propósitos eternos de Dios empiezan a ser parte de la vida de cada uno de nosotros. Quiera Dios que tú y yo en esta oportunidad le abramos la puerta de nuestro corazón a Dios. Si estoy hablando para alguien que está conectado ahí detrás de la pantalla, ábrele el corazón a Dios. Ábrele el corazón a lo que el Señor tiene para ti escrito en este libro de amor, en esta carta de amor. Camina con el Señor. Cristo viene pronto. La segunda venida del Señor es inminente. Estés preparado o no estés preparado, hayas entregado tu vida a Dios o no le hayas entregado tu vida a Dios, Cristo va a venir. Pero cuando eso suceda, que nosotros estemos a cuentas con Dios, que ya nosotros hayamos tomado una decisión por Cristo y que nosotros seamos de aquellos que miren al cielo. Cuando el cielo se abre, cuando suene la trompeta y digamos, he ahí, ahí viene nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Aquel perseguidor de cristianos que respiraba amenazas, ahora llegó a convertirse en un gran apóstol, plantador, sembrador de iglesias, porque Dios tenía un propósito grande con Pablo. Así, Dios también tiene un propósito grande contigo. Dios te bendiga. Busca al pastor de esta iglesia, busca a alguien que conozca al Señor y dile, quiero caminar con Dios. Y permite que el Señor pueda empezar a moldear tu vida, a transformar tu vida y que el Señor pueda cumplir un propósito grande en la vida de cada uno de nosotros. Muy posiblemente lo que necesitamos hoy para entender el propósito de nuestra vida es entregarle nuestra vida a Dios. Dios te bendiga de una manera grande y poderosa.